Jóvenes, muy buenos días. Vamos a irnos a una parte muy importante en la historia. Vamos a irnos a la Edad Moderna. Primero, antes de que nos metamos a todo este gran pequeño esquema y todo lo que conlleva, jóvenes de segundo básico, jóvenes de tercero básico, me hacen el favor de copiarme este esquema, muchachos, por favor. Segundo y tercero. Ahora metámonos de lleno en él. Muchachos, para algunos historiadores, la fecha del año 1492, el descubrimiento de América, fue algo muy importante. Fue algo muy importante, tal es el caso que muchos historiadores parten de que 1492 inicia la Edad Moderna. Algunos historiadores lo hablan y dicen que en esa fecha y en ese año fue que comenzó todo. Pero lo que sí estamos seguros, jóvenes, es que termina hasta la Revolución Francesa, en 1789, en Francia precisamente. Y lo vamos a hablar y lo vamos a dividir en dos partes. En dos partes que se va a dividir la Edad Moderna. En una temprana Edad Moderna que comienza del siglo XV y termina en el siglo XVIII, y en una segunda Edad Moderna que comienza desde el siglo XIX y termina en el siglo XX. Muchachos, hubieron bastantes cambios porque en este largo trecho de casi todo este tiempo, desde el siglo XV hasta el siglo XX, estamos hablando de 5 siglos, hubieron bastantes cambios y muy importantes. Y lo fue en lo geográfico, en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo científico. Ahora hablemos de cada uno, por qué fueron esos cambios. En lo geográfico se dividió más, porque los territorios se dividieron más. España estaba en pleno descubrimiento, en plena época de descubrimiento a otras tierras de América, entonces así logró expandirse un poquito más, al mismo momento que las tierras las estaba viendo Portugal también. Entonces, muchachos, ese terreno se extendió más, esos imperios se extendieron mucho más. Surgieron, ponete, distintas cosas en lo político. Ya los señores feudales ya no vinieron a hacer tanta importancia, tanto en las tierras como en las comarcas. En lo social, pues, se formaron distintas comunidades unas para resguardar lo económico, otras para resguardarse entre ellas mismas, otras para ver dónde podían trabajar y qué es lo que le debía hacer mejor hacia ellas. En lo cultural, jóvenes, podemos hablar en lo cultural que hubieron distintas artes donde casi todas las personas en ese entonces se interesaron más. Hubieron distintas cosas de letras, distintas formas literarias donde muchos se interesaron más. Hubieron muchos inventos, si vamos a lo científico, hubieron muchos inventos, muchas cosas que destacaron, muchos nombres que vinieron a ser de gran importancia. Pero separémoslo y miramos en el lado europeo. Surgieron inventos como el de la imprenta, surgieron las bibliotecas, que fue algo muy importante, tanto para las personas de Europa, para conocer lo que pasaba aquí en América, lo que ocurría aquí en América, como propiamente los lugareños, pues, es decir, las mismas personas de Europa que se interesaron más por la lectura. Principales punas existieron. Habíamos hablado de los reinos de España, de Portugal, que fue un subreino, pero que a la larga fue un reino muy importante. Hablamos de las pugnas que hubieron entre Francia e Inglaterra,
que fue una pugna que duró años de años, pero que a la misma vez ellos consiguieron sus pequeñas comarcas y sus pequeñas tierras aquí en América, en este nuevo continente. Pero muchachos, vamos a algo muy importante. Surgieron bastantes figuras como Martín Lutero, como Cristóbal Colón, como Francisco Marroquín, como Enrique VIII propiamente, los reyes de España, que fueron una figura muy importante en este desarrollo de este año. Así como eso, podemos decir que surgen distintos movimientos, así como la Reforma y la Contrarreforma. Ambos movimientos surgieron en un tiempo muy oportuno, en un tiempo donde se tenía que marcar una pausa y donde se tenía que destacar en la historia. Si nosotros nos vamos a ver la Reforma, aquí abajo la tenemos, la Reforma es enmendar. Ellos estaban enmendando todo lo que estaba equivocado. Las decisiones, las formas de pensamiento, lo que algo estaba errado, lo tenían que enmendar y lo tenían que componer. Y el movimiento de la Contrarreforma, que fue prácticamente más adelante, años más adelante, fue un movimiento que surgió en el siglo XVI. En ese movimiento, muchachos, la Iglesia jugó un papel muy importante. La Iglesia tuvo el escenario, pero para ella misma, ¿por qué es lo que iba a tener ese movimiento de la Contrarreforma? ¿Por qué es que se iba a dar? Por las formas de pensamiento, las formas de la razón, como lo decía Martín Lutero. Y muchachos, ¿qué era lo oportuno en ese entonces? Con la reacción de la Iglesia, pues bueno, vamos a hablar del protestantismo un poquito. Donde la figura divina pues perdió un auge y el hombre lo era todo, porque el hombre era el que podía hacer esto, el que podía viajar, el que podía conquistar, el que podía descubrir. Entonces se aplacó un poquito la figura divina. Tómense en cuenta, por favor, en la Contrarreforma. Muchachos, así es donde se fueron dando distintas formas en esta edad moderna. Como habíamos hablado al principio, fueron prácticamente 5 siglos que se dieron distintos cambios. Jóvenes, cópienme esto, por favor. Su trabajo lo van a tener en la plataforma, lo van a tener ahí. ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Muchachos, mil gracias.